Me da mucho gusto recibir en el estudio a don Alejandro del Valle. Don Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, agradezco mucho la invitación, Oscar Mario, y a tu público que me den tiempo de poder explicar cómo estamos en Interjet. Bueno, a ver, yo quisiera comenzar, si usted no lo conoce, con el historial profesional de Alejandro del Valle. Alejandro del Valle es ingeniero civil de profesión, fue presidente del Consejo de Administración de Intercontinental Chamber of Commerce México. En diciembre del 2020, el Consejo de Accionistas de ABC Aerolíneas, mejor conocida como Interjet, nombra oficialmente al señor Alejandro del Valle como nuevo presidente de la empresa desde junio del 2020, cuando el señor del Valle anuncia que compra la aerolínea a través de su empresa HBC International. Interjet pues ya presentaba una problemática enorme. En la compra se compromete, sin embargo, el señor del Valle con la familia Alemán a inyectar $150 millones, los cuales al parecer no fueron ingresados a la caja de la aerolínea. Por razones que va a explicar don Alejandro del Valle. Bueno, Alejandro del Valle y Carlos del Valle, su hijo, junto con Carlos Cabal Peniche, trabajaron en el proyecto de modernización del Banco del Bienestar, entre otras cosas. También estuvieron al frente de Telmark Contact Line, dedicado a ofrecer servicios de call center y outsourcing. Y bueno, en fin, ese es parte del historial del señor Alejandro del Valle, con quien voy a platicar. Y le digo, lo presento como presidente del Consejo de ¿qué? ¿De Interjet ahorita, don Alejandro? Así es. ¿Presidente del Consejo? Legalmente así está. Legalmente estoy todavía, mientras no nombren al síndico. Que supuestamente iba a ser hoy. Y se supone que es nombrado hoy. El nombre, el síndico va a ocupa el lugar la operación que hacía el presidente de la empresa. Bueno, ahora vamos. Pero continuaré siendo presidente mientras existe del Consejo. Sí. Bueno, a ver, y voy a comenzar con la conclusión de esta charla, que es lo que nos interesó para el auditorio. Dice don Alejandro del Valle, mire, estoy aquí. Lo primero que le preguntaba a don Alejandro del Valle, a quien le agradezco su presencia aquí en el estudio del Grupo Fórmula en Polanco, es, oiga, ¿se puede revivir Interjet? Y me dice, eso es lo que te voy a decir y te voy a comentar por qué y te voy a dar los fundamentos. Entonces, gracias, don Alejandro. Bueno, rápidamente, historia rápida, usted nos recuerda, se la sintetizo. El transporte aéreo en México ve nacer a Interjet en el año 2005, hace 17 años. Una aerolínea mexicana que inicia su historia con tan solo 3 aviones, Airbus 320, esta firma europea francesa, pues. En diciembre del 2020 cumplió Interjet 15 años de estar operando y lo hizo muy bien al principio, ¿no? Pero el festejo, pues obviamente se ha visto opacado. Vamos a platicar por qué. Es una empresa fundada por Miguel Alemán Magnani. Surge como una aerolínea de bajo costo que se fue transformando con el paso del tiempo. Entonces la familia Alemán era el único grupo inversor de la empresa que inició sus actividades con 4 destinos en México. 2 años después, Interjet recibió 3 aviones más. A partir de entonces inicia una expansión importante de aeronaves. Ese mismo año, la empresa recibe la validación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, como una aerolínea segura. Y esta fue además la primera aerolínea en América y 4ª en el mundo en tener una ruta con el uso de biocombustible. Esto fue en el 2011, en más de 6 años después de que inicia su operación. En más de una década de operación, la compañía alcanzó acuerdos de código compartido con empresas como British Airways, LATAM Airlines y American Airlines. Y de acuerdo con información de Interjet, en 2019, año de la pandemia, que ahí cambia el mundo, ¿no? Contaba con una participación de mercado importantísima, ¿eh? Fíjese usted, apenas con 2005 a 2019, son 14 años, pero con una participación, una línea muy nueva, del mercado de 21%. Y en el 2018, año antes de la pandemia, había transportado a más de 13 millones de pasajeros, de los cuales 24%
fueron a destinos, ya contaba con muchas rutas internacionales. Interjet contaba con más de 300 vuelos diarios a 53 destinos en 9 países. Rutas internacionales a Canadá, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guatemala. Y me acuerdo que platicábamos entonces con el director de Interjet y decía, estamos a punto de ir a Europa. Bueno, pero la pandemia de COVID-19 llega en un momento en que Interjet pues ya arrastraba problemas financieros que se incrementaron con las afectaciones al sector turístico. Del 25 al 31 de marzo pues comenzaba la cancelación de vuelos. Y en diciembre, estoy hablando ya del punto de inflexión hacia esta problemática que vive Interjet, en diciembre del 2020, ya era año de la pandemia, cumplía 15 años de nacimiento, pero pues este festejo se vio opacado por una crisis financiera debido a la pandemia de COVID-19, y ese año, 2020, si no me corrige, don Alejandro, ese año fue declarada en quiebra oficialmente. Ingresó durante 8 meses, estoy hablando de diciembre del 2020, 8 meses del 2021 a concurso mercantil, y después un juzgado federal declara su quiebra, por lo que se inicia esa nueva etapa. Y supuestamente hoy, fíjese qué coincidencia, hoy que solicita la entrevista y con mucho gusto recibimos a don Alejandro del Valle aquí en el estudio, hoy se mencionaba que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenía que designar al síndico. Don Alejandro del Valle, ya lo dejo a usted. Adelante. Le agradezco mucho, muchas gracias, Oscar, por la invitación, que recibieran mi solicitud y me invitaran a venir a participar. Agradezco mucho. Realmente lo que estamos haciendo nosotros es correcto lo que dices, rescatar una línea de primer nivel, más de 300 vuelos diarios, a todos los destinos que tú bien señalas, y sobre todo una participación de crecimiento brutal. Pero lo más atractivo, increíble, pero los ingresos de la empresa cada vez eran superiores. Te quiero decir que en 2019, que entramos en crisis, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? A ver. Sí, está bien. En 2019 que entramos en crisis financiera, supuestamente muy fuerte, y hubo los mejores ingresos que había tenido Interjet. Te puedo hablar en pesos o en dólares. El año de la pandemia. El año 2019. Son dos palabras, perdón que lo vaya interrumpiendo. Si no hubiera habido pandemia, ¿ustedes seguirían? La pandemia no nos afectó a nosotros. Ah, ¿no los afectó? No. La pandemia inicia en 2020, en marzo. Sí. Y en marzo levantan el último avión por no pagar un año las rentas de los aviones. Ah, entonces ya había una crisis financiera enorme. Un año. En el 2019. No era crisis financiera. Bueno. No era cumplimiento. ¿Incumplimiento entonces? Incumplimiento a los proveedores, acreedores, los de servicio. Obligaciones con sus acreedores. Impuestos, TUAS, pues acreedores. Migración, todo. Dejaron de pagar a partir de diciembre de 2018. ¿Por qué? No lo entiendo. Vamos a ver los ingresos mejor, para que de ahí partamos. Los ingresos de 2018 fueron de $1,278 millones. A ver, otra vez. $1,278 millones de ingresos 2018. Si ustedes lo dividen. ¿De dólares? Les puedo hablar en pesos. 25,573 millones de pesos entonces, al tipo, ¿no?, de cambio de entonces. Veintitantos, ¿no? 25,573 millones de pesos. De pesos, sí. En 2019, que no se paga nada, crece el ingreso a $1,372 millones. Si ustedes dividen entre 365, hablan más de $4 millones por día. ¿Cómo una empresa con $4 millones de flujo diario puede quebrar? A ver, pero ¿qué pasó, don Alejandro? Perdón que lo vaya interrumpiendo. Habla usted de un, ¿qué? Descuido, irresponsabilidad. Iba tan bien, ¿no? Al menos operativamente hay que diferenciar y separar, por lo que usted dice, la parte operativa de la parte administrativa y financiera, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que hubo un descuido. O sea, el director actuaba bien y sabía del negocio, los accionistas no. Había como un contraste ahí. Había como una falta de comunicación honesta hacia la familia Alemán. ¿Por qué?
Y yo lo viví, Don Miguel Alemán estaba metido en otros asuntos, confió, Papá. hijo, Miguel hijo. Alemán Magnani. Magnani, ok. El padre le entrega la empresa al hijo 5 años antes. O sea, la funda el papá y después en 2005, la toma el hijo. y la entrega en 2020. Ok. La toma el hijo, tiene grandes directores, conserva el mismo director José Luis Garza, que junto con su abogado Javier Mondragón dirigen la empresa en 2010 hasta 2019. En 2019 finales entra un nuevo director, William Shaw, que actualmente inclusive tiene problemas serios, inclusive parece que está de fuga porque defraudó con una línea que creó en Colombia en los últimos 2 años. Esa es la clase de, ¿Él qué es? de director ¿Colombiano? general. Es colombiano-mexicano. Ok. Esa es la clase de directores generales que teníamos. Cuando yo llego a la empresa, Pues, ¿cuándo llega usted? A ver, 23 de junio del año 2020. A ver, ¿23 de qué? De junio del 2020. De junio del 20. Bueno, vamos a marcar otra pausa y regresamos a platicar con don Alejandro del Valle, quien sigue siendo presidente del Consejo de Interjet y lo más importante menciona, y por eso está aquí en el estudio, voy a revivir la aerolínea o tiene posibilidades de revivir esta opción para el sector de la aviación civil en México. Regreso a platicar con el empresario Alejandro del Valle, quien sigue siendo, dice don Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración, en relación pues a esta historia triste, ¿no? Que se vive al interior de Interjet, pero que surge en el año 2005 como una magnífica alternativa para los mexicanos o para quienes pueden utilizar el transporte aéreo. Repito, es una historia que al principio se sentía como un éxito, pero este festejo se vio opacado por una crisis financiera de la cual está hablando aquí en el estudio de Grupo Fórmula Alejandro del Valle. Él estaba interesado en venir al estudio para dar a conocer a nuestro auditorio sobre la situación de Interjet. Pero lo más importante, y por eso se nos hizo pues interesante contar con la presencia de Alejandro del Valle aquí, dice, es que mira, voy a decir por qué puede revivir Interjet, que sería pues una magnífica opción, empezando porque la competencia siempre es buena entre las pocas opciones que tenemos en México. Adelante, Alejandro del Valle. Sí, primero, mi nombre es Alejandro del Valle de la Vega, soy presidente internacional de la Cámara de Comercio en Houston, presidente de la Cámara de Comercio en México es mi hijo Carlos del Valle. Somos empresarios de muchos años. Yo inicié en la vida empresarial cuando tenía 21 años de edad, tengo 65, tengo 44 años de empresario. Tenemos 15 empresas en los Estados Unidos, yo vivo en The Woodlands, Texas desde hace 15 años y 15 empresas en México. A la adquisición de Interjet... Pero ¿cómo? A ver, qué bueno, ¿cómo llega Alejandro del Valle? Con la familia Alemán. ¿Usted era socio de los Alemán? No, conocí a don Miguel Alemán, que es un gran empresario. Miguel un Alemán gran papá, político. Miguel Alemán hijo. Don Miguel Alemán padre. Sí. Conocí a Miguel Magnani, Alemán. a Miguel Alemán Magnani, también lo conocía, Sí. pero no como conocía al padre. Cuando don Miguel Alemán Magnani... ¿Hace cuánto conocía usted a Miguel Alemán, el segundo apellido? ¿Cuál Desde es? el ¿Del 2002. papá? El segundo apellido del papá. Velázquez. Velázquez. Miguel Alemán Velázquez. Bueno, ¿hace cuánto los conocía? ¿Desde 2000 qué? Velasco, perdón. ¿2000 qué? Desde el 2002 más o menos conozco al padre. Ya hace Hace muchos años. 20 y tantos años, sí. Sí. Y entonces, ¿cómo se involucra en el tema de Interjet? ¿Como empresario, como lo que sea? ¿Y cuándo? ¿En qué año? Muy rápido gano un concurso, mi empresa, gano un concurso de cajeros, me acerco yo Para yo Banco por del error, Bienestar, ¿no? sí, para el Banco del Bienestar, un concurso de $500 millones, hasta 1,750. Iniciamos con 8,000 cajeros y nos íbamos hasta ¿Usted instaló 26,000. 8,000 cajeros en el Banco del No, Bienestar? ganamos el concurso. Era un concurso de licitación pública internacional, invitado a las principales empresas internacionales, se ganó. Como yo veía que no tenía fondos el gobierno, yo quería ayudar al gobierno y fui a buscar fondos. Entre los empresarios que me topé fue Carlos Cabal. Y por error le pregunté si él podía conseguir ¿Pero para 200, la instalación de los 8,000 cajeros? 200 millones de pesos para los cajeros. Me dijo que sí, nunca se consiguió.
no hubo fondos, el ¿Su gobierno... relación con Cabal Peniche cuál es? No, que lo conozco y que yo pensé que era un empresario de primer nivel, donde yo iba a aprender. Pero tenía unos antecedentes ya muy raros, ¿no? Es correcto, pero pensé que todas las personas podemos Que tener es un cambio. encantador de serpientes este señor. Mira, un hombre es un vendedor y es un gran empresario y hay que reconocerlo. Pero, digo, el acercamiento... ¿Tiene mucho dinero, Cabal? No tiene dinero. Entonces vive del bluff, ¿o qué? Yo no puso un solo centavo a ninguna de las empresas. ¿De qué vive Cabal? Pues yo creo que vive de su negocio, no sé de cuáles, pero vive de sus negocios. Pero me quiero concentrar en un tema fundamental. Yo no tengo relación ya con Carlos Cabal. Yo le pedí que saliera de Interjet porque no pudo conseguir un solo dólar en ninguna parte del mundo. Según dicen, él había inyectado más de $100 millones. No sé de dónde, que los demuestre. ¿Usted inyectó dinero a Interjet? Claro. ¿Cuánto inyectó? ¿Cuándo? Déjame platicarle ver, cómo pasó. Vamos a Carlos tratar de Cabal esto. Conocía, como hasta las 9:15. Conocía al señor Miguel Alemán Magnani. Y Miguel Alemán Magnani se dio cuenta que no tenía dinero. Se acercó a mí, don Miguel, a mí. Alemán Magnani dice, va con usted y le dice, oye, me doy cuenta Carlos que no tiene dinero. Carlos no tiene lana. Sí. ¿Me puedes prestar $5 millones para comprar Radiópolis? Ah, sí, también el tema de Radiópolis. Me impactó. Sí. Que un alemán le pidiera a un del Valle, somos dos diferentes niveles empresariales y económicos, 5 millones, pero sí los tenía. Y le digo, ¿para qué quieres 5 millones? Para pagar la Radiópolis. Te invito y te hago socio. Si tú consigues 35, te vuelves dueño del 90% de mi 50%. ¿35 qué? Millones de dólares. Pero los 5 entonces, ¿qué? No, primero me pides 5. Si consigues 35, te vuelves socio conmigo de Radiópolis. ¿Cómo que? Sí. ¿Tú consigues la lana y te hago mi No, socio? él ya había puesto 35. ¿Él ya había puesto $35 millones? Claro. Él ya había puesto Pero si su tenía primera 35, oferta. ¿por qué le faltaban 5? No lo sé. Me lo pidió. Okay. Me pide 5 millones de casi de un día para otro. Se los presto, sin firma de contrato. ¿Por qué? ¿Usted le da $5 millones a Miguel Alemán? No, Miguel. Yo pago directamente a Televisa Radio a través de una de mis empresas, Okay, 5 millones de dólares. El día 18 de junio, antes de las 12 del día que se vencía. ¿De qué año? Del año 2020. 18 de junio. Entonces cede a la petición de Miguel Alemán Magnani. Sí. Y le da no a él. Pago directamente. A Televisa $5 millones. Y tengo el recibo. Ok. Donde sí dice muy claro, Y entonces, pago por Grupo Coral, compra Sí. de acciones a Televisa Bueno, Radio. ¿eso qué significaba? ¿Cómo quedaba El Alejandro primer del Valle? acercamiento con Miguel Alemán, que yo tenía interés de estar con los alemanes, porque sé lo serio que es la familia y los negocios que tiene la familia. Yo nunca pensé en Interjet ahí en ese momento, yo nomás presté. Entonces la relación con los Alemán es para la compra de Televisa Radio. Sí. Nada más. Okay. Pero al otro día me dice don Miguel Alemán Magnani, ¿no quieres comprar Interjet? Interjet, la línea que yo uso hace 8 años de Houston, México, por la calidad que tienes. ¿Me dices que la vendes? ¿En cuánto me la vendes? En nada, está quebrada. Ah, ¿me la das? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Necesito 120 millones todos de los pesos. pasivos, okay. ¿Sí? No. Aquí está el contrato. ¿Y qué Se dice contrato de rescate, recapitalización y compraventa de acciones de Interjet. Rescate. Dice que si la familia del Valle llega, sí, Alejandro del Valle o la familia del Valle llega con 120 millones de pesos, nada más. ¿De pesos o de dólares? De pesos primero. Aquí está, pesos. Ok. Si llega con 120 millones de pesos, se vuelve dueño de Interjet. Algo no cuadraba, ¿no? No, ¿O qué? no, está bien, está quebrada la empresa. Había una deuda superior a los $2,000 millones, acreedores. Impuestos de 300 millones de dólares. ¿Usted a quién le daba 100 millones de pesos? Aquí lo dice. 100 millones para impuestos, pero de 2020, el tercer trimestre. O sea, con pagarle 100 millones al fisco, ¿usted se hacía de Interjet? Sí, y 20 millones a las nóminas. Una quincena. Con 120 millones, Alemán le endosaba las acciones, ¿o qué? Me endosaba las acciones del 90% y después de un análisis, yo tenía que inyectar hasta nunca más 110 millones de dólares, a casi dólares. Aquí lo dice. ¿Y le entró? Pero después, claro, está firmado por Miguel Alemán y por HBC, mi empresa. Sí. No más de 110. ¿Y quién decide que sean 110 millones de dólares? Nunca más. Decide el comprador, que soy yo. Después de un análisis, puedo decidir, como ya no había aviones, ya nos habían levantado todos los aviones en marzo, ya no teníamos más que aviones Sukhoi 22.
y no volaban. Son los aviones rusos. Ahí Sukhoi. empezó la debacle con la compra de... No, arrendamiento, no compra, ¿cómo va a haber arrendamiento. debacle en una empresa que desde que inició y en los últimos 2017, 2018, 2019 y 2020 recibe de 4 a 5 millones diarios en la caja de venta de boletos? ¿Cómo va a haber un debacle? Hable con cualquier contador con medio cerebro. Entonces, está insinuando usted que la cantidad de flujo de efectivo que recibía Interjet no se reinvertía en la empresa. Esas son las declaraciones, no lo digo yo. ¿Pero no se reinvertía en la empresa? Pues si se reinvertía mal. O estaba manejado por ¿Qué se hacía? Verdaderos bandidos. Porque no es posible que el dinero no alcanzara. Digo, si tienes un flujo diario de 4 millones... Le pregunto antes de ir a una pausa, ¿quién se quedaba con esa cantidad de lana? ¿Cuántos millones al año? Es lo que se está investigando. ¿Cuántos millones al año? ¿Qué año quieres? Para que te impactes. No, ¿cuántos promedio al día? ¿Cuánto recibía Interjet? 4 millones diarios. De pesos, ¿no? De dólares. ¿Cómo, al día? Al día, claro, la venta de boletos. Si vuelas casi 15 millones de pasajeros al año, haz de cuenta. 4 millones de dólares al día. A ver, 4 millones por 360. 1.460 millones de dólares. 1.372 millones. En el año. Pero ¿cómo no 2019? alcanzaban para mantener a flote Interjet? Bueno, eso hay que preguntarle a los administradores. Por eso levantamos una denuncia. ¿Quiénes son los administradores? El señor William Shaw, el señor José Luis Garza, que era un director, simple director. Hoy tiene una línea aérea. ¿Dónde? Arela, creo que se llama, no sé, ya la quiere dar de alta y la quiere sacar. Aquí en México. El señor Raúl López, que estuvo con la familia alemán toda la vida. ¿Qué forma de pagarle a la familia alemán? El tesorero. ¿Qué forma de pagarle a la familia alemán? Y alguien que yo digo que es quien mueve la cuna, Javier Mondragón. Porque él manejó Interjet Irlanda hasta el 2019. El tema es, ¿por qué no pagaron? Mira, es muy lógico. O sea, no nos metamos en más cuestiones financieras y estrategias fiscales y bla, 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 bla. ¿Por qué no pagaron un solo centavo de ningún avión desde diciembre de 2018? ¿Por qué? ¿Por qué no pagaron gasolina? ¿Por qué no pagaron aeropuertos? ¿Por qué no pagaron? ¿Les fiaban, por decirlo así? Bueno, la imagen de los alemanes, perdón, es una familia de honor y de imagen económica muy fuerte. Yo por eso, yo no estoy demandando a Miguel Alemán, ni soy prestamista de Miguel Alemán. Si Miguel Alemán tiene que pagar algo, me lo va a tener que pagar, porque en el contrato que yo cumplí, porque yo tenía que emitir hasta 60 millones, hasta 110 millones de dólares si yo decidía. ¿De qué decidía yo? De que si la quería hacer más chico, ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto metió usted a la empresa? Aquí está, yo no lo digo. ¿Cuánto es? Hasta ahorita tengo ingresados casi 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Permítame un segundo. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Alejandro del Valle. Bueno, regreso a platicar con el empresario Alejandro del Valle, presidente del Consejo, sigue siendo presidente del Consejo de Interjet, aunque, bueno, en estas condiciones, pues, muy frágiles de la empresa que entra en concurso mercantil y después un juzgado federal la declara en quiebra y hoy supuestamente la Secretaría de Comunicaciones tendría que designar al síndico. Bueno, pero lo importante que dice Alejandro del Valle cuando nos llama y dice, oye, me gustaría ir al estudio a platicarte que tengo la posibilidad, siendo todavía presidente del Consejo de Interjet, de revivir la aerolínea. Nos interesó eso que menciona Alejandro del Valle, revivir la aerolínea independientemente de toda, si me permite, esta feria de números que pues empatan con una realidad trágica, ¿no? Que es la que está viviendo Interjet y sobre todo los empleados, ¿no? O ex empleados de la aerolínea. Pero bueno, adelante, Alejandro. Ok, Interjet se va a huelga porque no tiene fondos. Me hablan desde ahí. Me hablan de nóminas de 120 millones de pesos mensuales de los trabajadores. Conozco al líder sindical en mis oficinas. ¿Cuántos trabajadores tiene Interjet? Bueno, cuando yo llegué, el líder sindical de la CTM, sección 15, Joaquín del Olmo, me dijo, tiene usted 5,886 empleados. Ah, caray, tengo 5,000. ¿No son muchos? Me dice, son los que tenemos. Bueno, pues nomás le quiero decir que por qué si tengo 5,886 empleados se van a la huelga 4,114. Y que es lo peor, y ahí les va lo peor,
para que vean cómo está Interjet en el fondo de Interjet. Aquí está. Por parte del IMSS, ¿quiénes son los inscritos en Interjet? Son 1,398. ¿Cómo? Pues hay una nómina falsa de 3,500 empleados. ¿Qué se utilizaba para qué? Que son 120 millones de pesos mensuales, la nómina real daban al es de sindicato? 40. Claro. Yo fui al sindicato, tengo una reunión ahorita, Entonces, en esta semana. en otras palabras, dice usted, para ir concluyendo, tenemos como 10 minutitos más, los directivos o directores de Interjet traicionan a la familia alemana, ¿o qué? Totalmente. ¿Eso es lo que Todos, está diciendo? todos, hasta su abogado. ¿Cómo es posible que un abogado que se dice de renombre, que es Javier Mondragón, que es notario, cómo tu abogado te tiene fuera del país con una orden de Interpol? Nada más dime, ¿qué abogado te hace eso? Y la familia afuera. ¿Por qué hicieron eso? Una familia que ha dado mucho al país, que tiene mucho... Y yo no soy prestanombres, si me vale madre, es eso. Lo que es una realidad es de que yo conocí la administración porque fui a trabajar de 5 de la mañana a 12 de la madrugada de todos los días, de lunes a lunes, durante 6 meses. Conozco perfectamente las salidas de los dineros, cómo entraron, por qué salieron. El primer impacto fui con don Miguel Alemán y le dije, Miguel Alemán Magnani, tienes un capital de $1,250 millones que vale tu empresa. ¿Cómo es posible? E ingresos de $4 billones diarios. ¿Cómo quebró? No, es que ya está quebrada. No, ya sé que está quebrada. Y no nomás eso. Aquí lo dice muy claro. En mi contrato de recapitalización, de rescate Interjet, dice que yo puedo poner hasta $110 millones, pero yo decido si la hago más chica o más grande. El 30 de noviembre de 2020, a la firma de que me convierto en presidente, el único que tiene poder sobre Interjet soy yo, poder de dominio. Me convierto en presidente, el 90% a mi empresa HBC International y el 0.4 lo compro yo. 90.4 soy dueño y ahí firman todos y dicen, aceptamos que eres el dueño, pero no nada más eso. A la firma, todos los firmantes, que son todos los alemán, incluyendo Javier Mondragón, José Luis Garza y Raúl López, todos firman y dicen, a la fecha ha invertido la familia del Valle $60 millones. ¿Dónde no cumplí? ¿Dónde no hubo Oiga, pero ingresos? ¿por qué también hay que decirlo? ¿Por qué se ve usted involucrado en temas penales durante un tiempo? Porque en el tema de Radiópolis. Fue Radiópolis. Sí, Radiópolis, los abogados de Radiópolis, el don Carlitos Cabal Peniche se lleva las acciones que no puso $1. Yo puse $5 millones y lo demás era de Crédito Real. Los abogados de Crédito Real denuncian penalmente las acciones, porque son de ellos, porque no se le paga. Ya después que levantan orden de aprehensión contra toda la familia de Cabal Peniche es cuando entrega, pero quien entra a la cárcel soy yo. ¿El que tiene qué? Yo entro a la cárcel, claro. Ajá, sí. Y me meten a la cárcel por fraude. Cuando yo lo único que hice fue poner $5 millones a la familia Alemán para que pudiera cumplir cabalmente Entonces, el día. eso tiene que ver con Televisa pero ese Radio es otro y no tema. con Interjet. ¿Y eso, por qué vivo esto? Pero es importante aclararlo. ¿Por qué vivo todo esto? Porque soy un empresario. Y si me ofrecen una línea aérea que cuando voy y valoro, en caja, hay $212 millones. ¿Cómo está quebrando? De dólares en caja. O sea, ¿cómo quiebran? ¿Y saben cuántos activos tiene Interjet? $1,250 millones. Pero ¿sabe qué pasa aquí? ¿Cómo? ¿Dice ahorita tiene eso? Ahorita tiene activos por $1,250 millones. ¿Cómo se conforman esos activos? activos? Se conforman por los 12. Básicamente, ¿cómo es? Los Tenemos MRO. como 8 minutitos. A ver. Los MRO, $250 millones de refacciones de Airbus, $60 millones de refacciones Sukhoi. Dos MROs que son el lugar de mantenimiento, hangares y todo, que son de los más tecnificados de América Latina, que tienen un valor cercano a los $280 millones, sí. $212 millones en caja. ¿Quién los maneja? En caja está distribuido de la siguiente forma. WorldPay, que es nuestro procesador de tarjetas, tiene $38 millones. Nuestro otro procesador de tarjeta... Pero ya están en concurso mercantil ahorita, claro, ¿no? Estamos en concurso mercantil. Entonces ahorita los fondos están, o los activos seguros, entre comillas. No están seguros porque la mesa de conciliación y arbitraje metió un evaluador que no es de la aviación, ya nos quejamos, y evaluó los $1,250 millones, los evaluó en $100 millones. ¿Por qué en 100? De casualidad es lo que se le debe. Del laudo, que es de los empleados, que no existen, pero es de los empleados. De 4,114 empleados que no existen, porque existen 1,398,
Y entonces el líder que quiere ir a la Almoneda para quedarse como mexicana con todo y después de 12 años traerlos de limoneros a los empleados dándoles 0. Bueno, pero a ver, vamos, tenemos 5 minutos. Vamos después de hoy, en donde supuestamente se tendría que designar al síndico, pero en paralelo, dice Alejandro del Valle, yo sigo siendo presidente del Consejo de Administración. Y la empresa se salva. Cuento con 1,250 millones en activos. De dólares. De dólares, que son muchos, más de 23 mil millones de pesos, y la voy a revivir. Cuéntenos, 5 minutos, ¿cómo la va a revivir? Por el concurso mercantil tenemos 3 facetas. Facetas empleados, facetas impuestos y facetas acreedores. Facetas empleados. Ya fui a la mesa del Consejo de Conciliación y Arbitraje con la presidenta, hice mi propuesta formal y la tengo sellada. Okay. Mi propuesta ya formal en la mesa diciendo, vengo a informar que pago el 100% del laudo porque es de un derecho de los trabajadores, 100% lo ganado. Vengo a informar que contrato al 100% de los empleados, vengo a informar que les doy un mes de anticipo de entrada, vengo a informar que les doy acciones preferenciales, porque la CTM sección 15 a través de Joaquín dijo, mejor dicho, el líder Joaquín dijo que las acciones eran deuda, que como la empresa tiene deuda, si se lo da a sus empleados deben más, o sea, falacias. Doy acciones preferenciales que les garantizo su 100% a los empleados que realmente existan, porque según el Seguro Social nomás hay 1,300. Pero ¿quién lo está apoyando en este proceso muy importante? ¿Con qué apoyo cuenta? El gobierno nos apoya porque la Secretaría del Trabajo quiere que esto se arregle. Okay. Lo que no estamos viendo es en la mesa de la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Ahí está el problema? Nos informó la presidenta. ¿ASPA qué dice? ¿ASPA tiene alguna vela en el entierro? No, nada, es nomás CTM, bendito Dios que es CTM. Okay. CTM hoy nos apoya con todo. CTM hoy nos está citando para pero que si tienen el apoyo de la CTM y del gobierno. Del gobierno y de la secretaria del Trabajo, ¿qué falta? Luego falta que el proceso. Nos vamos al segundo proceso, impuestos. Me siento con el procurador y hago una propuesta real. 100% del pago de impuestos con activos. O te pago los impuestos, como lo dijo en el mañanero el señor presidente, a 36 meses te piden más un colchón para que empiece a levantar Pero vuelo. te voy a pagar, eventualmente. Pero te puedo dar activos que te sirven, ¿eh? Okay. ¿Cuántos aviones tiene Interjet? ¿Dónde están? 22 aviones, pero no son nuestros. Ese fue el error. Todos, ¿no? ¿Los rusos sirven o ya es chatarra? No, están nuevos, tienen 6 años, nuevos. ¿Y los otros, los Airbus? No son nuestros, se los llevaron. Pero los rusos tampoco son ustedes. No son nuestros, pero el problema de la guerra es que tenemos los aviones aquí porque desapareció la empresa que nos los rentaba. Y ahora ya apareció en otro lugar y va a pedir sus aviones. ¿Qué sigue y qué qué mensaje envía a quién? ¿Y qué mensaje envía a quién? Muy rápido. El concurso mercantil es un instrumento para todos los empresarios para salvar las empresas y reestructurarlas. Se basa en que le pagues a los empleados, arregles el problema de los empleados para que no estés en huelga, que arregles el tema de los impuestos que ya hablé, que ya hice que hice una propuesta formal, y con los acreedores es lo más increíble. Los acreedores que suman $2,000 millones aceptaron que me descontaron. ¿Usted ha hablado con todos? Con todos. Y tengo más del 50 más 1. Fíjense nada más. La ley mercantil de procesos mercantiles, como el que yo estoy entrando en el proceso de reestructura, te dice, ve con todos tus acreedores y pídeles un descuento y llega un arreglo. Llega un arreglo. Pero ya lo hizo. Ya. Entonces, y les digo cuál es el descuento. 99%. Para ir concluyendo, ¿con quién le gustaría sentarse y qué sigue para que se provocara este punto de inflexión y comenzara este proceso para revivir Interjet? Es muy fácil, nada más que le informen al juez concursal, que está haciendo lo propio, que el conciliador no obró como debería haber obrado. Él debió haber pedido una extensión. Tengo 185 días en concurso mercantil y Mexicana estuvo 2 años, 7 meses y ahorita lleva 12 años. O sea, ¿qué le pediría a quién? Al juez concursal que le pida al señor conciliador Gerardo Sierra, que informe cada punto de avance para que nos otorgue lo que se otorga a todos por ley, no es por mí. 185 días más o 120 o 30 días porque lo tengo petición ahorita. Y queda resuelto el problema. Queda resuelto para los trabajadores que no van a estar mendigando a ver qué les da el sindicato. Tengo un sindicato sólido que es CTM que me da las puertas abiertas para que se logre ahora sí. Los impuestos va a cobrar ¿Ya ha pedido ver al juez concursal usted? No, porque con quien tienes que ver todo es con tu conciliador. Y el conciliador me dijo a mí en lo personal, Alejandro, tienes 120 días más, y nos mandó a la quiebra. Rápido. Es así de simple. Entonces, ¿con quién sería? Con el juez concursal, que ni siquiera lo tengo que ver. Nomás
Sigue en la conversación con Óscar Mario Beteta. Bueno, pues regreso a la parte final de esta charla con Alejandro del Valle, empresario. Dice, yo sigo siendo presidente del Consejo de Administración de Interjet. Recordemos que en el año 2020 Interjet cumple 15 años, pero en el año de la pandemia fue declarada en quiebra oficialmente, ingresó durante 8 meses a concurso mercantil, después un juzgado federal la declara en quiebra y bueno, pues ahí sigue en ese estatus y hoy se menciona, fíjese hoy, que coincide con la presencia aquí en el estudio de Alejandro del Valle, martes 25 de abril del 2023, que la Secretaría de Comunicaciones tendría que designar al síndico. Bueno, entonces, Alejandro del Valle, ¿qué petición a quiénes para la posibilidad, dice usted, de revivir a Interjet? Porque Interjet al día de hoy tiene activos por 1,250 millones de dólares. Bueno, a ver, ¿petición a quién para concluir? Primero es por ley. El concurso mercantil te puede mandar este proceso de quiebra, pero sales de quiebra cuando cumples el arreglo con los trabajadores, con impuestos y con los acreedores. Los acreedores nos están otorgando, y se lo dijeron personalmente al conciliador, que es lo más increíble. El señor conciliador está citado en estas oficinas porque nosotros aceptamos el 99% de quita. Quitan de 2,000 millones, quitan 1,900 millones de dólares de deuda. Ya se vuelve la empresa financieramente sana. El concurso mercantil nació para eso, ese es su espíritu. Si ya logramos eso, que nada más que le informen al señor juez a través del conciliador la realidad de cómo estamos hoy, porque cuando ven eso, te sacan de la quiebra, te regresan al concurso mercantil, continúas y vuelas. Por la fortaleza es lo que usted dice, tener activos por 1,250 millones Tenemos de dólares. activos por 1,250 millones de dólares, hombre, por favor. ¿Cómo es posible que nos vayamos a una quiebra teniendo esa cantidad? Y aparte tenemos negociado con los acreedores, con los impuestos y con los trabajadores. Entonces, ¿petición a quién y para cuándo? Petición que le informen al juez, que ha obrado bien, que le informen al juez, el conciliador, la realidad del día de hoy. Ya lo hicimos nosotros por escrito, ya lo metimos nosotros al juzgado segundo de concursos mercantiles, que le digan cómo estamos realmente. Ese es uno. Por el bien de los trabajadores, por el bien del gobierno que cobre los impuestos, porque cobra 500 millones de dólares de impuestos el gobierno. Y por el bien de los acreedores para que puedan continuar con nosotros en una negociación. Eso es lo que pido a don Miguel Alemán Magnani en Francia. Le digo que su empresa está lista para salir adelante y al pagar los impuestos estamos listos para trabajar como empresarios en esta etapa. Yo quisiera inclusive que la familia Alemán continuara, aunque hoy tiene el 5.8% de las acciones, quisiera que continuara con nosotros porque la marca de Interjet es marca alemán, no nos hagamos. Así de simple. Bien, pues yo agradezco mucho y seguiremos muy pendientes con Vamos a trabajar y sacar adelante con Alejandro del Valle en relación a lo que hoy pidió para platicar con ustedes, con el auditorio, la posibilidad de revivir Interjet con todos estos argumentos y datos que da a conocer con toda presión al auditorio. Alejandro del Valle, pues gracias. Les agradezco mucho. Gracias por estar aquí. Gracias, don Óscar, por haberme aceptado y gracias. Un caso interesante, ¿no? Como de universidad. Vamos a seguir. Bueno. No, pues, más a lo Okay. Alejandro del Valle, gracias. Con el apoyo de ustedes, sobre todo por estos medios, el juez recibe la de la mesa de conciliación también, dice. Bien. Cuidado. Seguimos en contacto, Alejandro. Te agradezco mucho. Gracias.